que cuando habla de el padre de esta teoría fue Taylor, no confundir con Fayol. Taylor es el padre de la administración científica. Fayol, con F de foca, Fayol es de la teoría clásica. Entonces, administración científica, el padre de esa teoría, administración científica, fue Frederick Taylor, y hablaba de 4 principios. Primero, una verdadera ciencia. Tenemos que desarrollar en la administración una verdadera ciencia. Además, segundo principio, hay que tener una selección científica de los trabajadores con competencia, con experiencia, con buenos conocimientos. Educación y desarrollo del trabajador de manera científica, ¿no? Miren ustedes, teoría de la administración científica, pues. Entonces, en base a su nombre de la teoría de la administración científica, cuyo padre fue Taylor, ciencia de la administración, selección científica del trabajador, educación y desarrollo científico del trabajador, y la cooperación estrecha y amistosa entre el obrero y el patrón. Nada de pleito, una colaboración estrecha y amistosa. ¿Quién dice eso? Es uno de los principios de la teoría de la administración científica, cuyo padre de esa teoría fue Frederick Taylor. Entonces, Frederick Taylor fue el padre de la teoría de la administración científica. Él decía, no se peleen por las utilidades, por las ganancias entre el patrón y el obrero. En lugar de estar peleándose por las ganancias, señores, aumenten la producción. Eso es lo que él decía, ¿no? Y entonces la teoría de la administración científica ha contribuido a que seamos más eficientes porque se ha aumentado la productividad, ¿no?, de los trabajadores. Segunda teoría, teoría clásica de la organización, cuyo padre no es Taylor, sino Henry Fayol, con F, Fayol. La teoría clásica de la organización, teoría clásica se ve, por ejemplo, en los hospitales, tremenda fábrica o tremendos hospitales, ¿no es cierto?, para también mejorar la productividad. Fayol es el padre de la teoría clásica de la organización, mientras Taylor es de la administración científica. Fayol es el padre de la escuela o teoría clásica de la administración. Y miren cuántos principios son que ahorita todavía se cumplen. Fayol dijo que había 4 principios en esta teoría, 14 principios de la teoría de la administración clásica, ¿no? Entonces, una cosa es la administración científica y otra cosa es la teoría clásica. En la teoría clásica hay 14 principios según Fayol. Primer principio, división del trabajo. ¿Acaso el médico general va a hacer labor de cardiólogo, de neurocirujano, o el pediatra va a hacer la labor de un cirujano general? Cada uno se especializa igual. Debe haber división del trabajo, marketing, finanza, tesorería, departamento de medicina, laboratorio, división del trabajo. ¿Se entiende? Uno no puede ser todista. Tiene que especializarse en algo. Autoridad, ¿quién manda a quién? Disciplina. Disciplina es importante ¿para qué? Porque la disciplina implica que respetemos la normatividad. ¿Qué más? Unidad de mando. ¿Qué significa unidad de mando? Yo tengo un jefe. Yo no tengo 4 o 5 jefes. Yo tengo un jefe inmediato superior. El viceministro, su jefe es el ministro. El ministro, su jefe es el premier. Y el jefe del premier es el presidente de la República. Unidad de mando. Yo me reporto a un jefe. Unidad de dirección, porque hay un jefe que planifica, organiza, dirige y controla. Se subordina al interés individual al interés común. Por encima de lo que a mí me conviene como persona, yo tengo que hacer lo que le conviene al interés corporativo, al interés común. Remuneración es otro principio, pues. No voy a trabajar gratis, me tienen que pagar, ¿no es cierto? Remuneración. Centralización, y ahí está mal, porque ahora hay que estar descentralizado, pero ahí en esta teoría hablaban de centralización. ¿Qué significa centralización? Que la toma de decisiones es 1 o 2 jefes. Todo se centraliza en 1 o 2 jefes, centralización. Jerarquía, porque hay niveles de jefe, ¿no? Niveles de jefes. Orden, porque hay una secuencia. Equidad, hay que darle más al que se merece. Equidad, no igualdad, equidad. Estabilidad, porque no pueden despedirse sin motivo. Iniciativa, hay que ser proactivo, iniciativa. Y espíritu de grupo, ¿no? Tenemos que trabajar en unión. Entonces vean ustedes que muchos de estos 14 principios de la teoría clásica de la organización de Fayol todavía se están cumpliendo muchos de ellos.
Luego sigue la teoría conductista. ¿Qué significa teoría de la conductista? Significa que para dirigir hospitales, organizaciones, necesitamos personas estudiosas en la administración que van a conducir teoría conductista una buena administración. Por ejemplo, personas que sepan de sociología, de psicología o de campos relacionados a sus conocimientos. Este equipo multidisciplinario son personas que, digamos, manejan mucho la administración, eso le explica la teoría conductista. La teoría de la ciencia se llama ciencia de la administración porque ellos abordan los problemas utilizando los modelos matemáticos. Resuelven los problemas, los analizan. Entonces, esta teoría dice, señores, resolvamos, abordemos problemas de la administración, pero esos problemas apliquemos las técnicas estadísticas, las técnicas matemáticas. ¿Quién dice eso? La teoría de la ciencia de la administración. Apliquemos estadística y matemática. La administración lo resolvemos con teoría de estadística y matemática. Pues se llama escuela de la ciencia. La escuela conductista son personas con conocimiento de sociología, psicología y otros campos relacionados con su conocimiento. ¿Qué dice el enfoque de sistema? Un sistema único tiene entradas, hay procesos y hay resultados. Input, procesos y el output, los resultados. Esa es la teoría del enfoque de sistema, ¿ya? Entonces, acá tienen los insumos, según la teoría del enfoque de sistemas, los insumos, el input, la transformación que son los procesos y la salida llamado output o producto o resultado. Esa es la teoría del sistema. Pero en la teoría del sistema no es cerrado, es un sistema abierto porque está rodeado de un ambiente externo. El ambiente externo son aquellos que rodean al hospital. En el hospital los insumos, ¿cuáles son? Los insumos vienen a ser los médicos, los trabajadores de limpieza, los reactivos de laboratorio, la máquina de anestesia, las ambulancias, todo lo que es estructura, recursos humanos, materiales son insumos. Eso está dentro del hospital. Ahí dentro hacemos la planeación, organización, dirección y control, los procesos sí, sale el producto, el resultado. Pero por fuera es el ambiente externo, el entorno, que son factores políticos, sociales, jurídicos, económicos, ¿no? Entonces, el sistema es abierto porque hay un ambiente externo y no se olvide que el producto le va a decir al insumo que estuvo bien lo que le entregaron. Se llama retroalimentación. ¿Cuál es la teoría que es como un todo, donde hay entradas, procesos y resultados? Teoría de enfoque del sistema. ¿Qué es la contingencia? La contingencia significa como que tengan un as sobre la manga, ¿no? Punto de vista de la teoría administrativa que para alcanzar el objetivo y la meta de una institución podemos variar de acuerdo a las situaciones o circunstancias, ¿no? Contingencia también se llama enfoque situacional. Por el enfoque de contingencia, por ejemplo, resulta que yo, mi experto en computación, en hacer de programas informáticos, se va a Nueva York, ha conseguido una beca. Pero yo por la teoría de la contingencia comencé a preparar a otra persona, especialista en hacer software, programas informáticos, porque por la teoría de la contingencia, él se puede ir y me cuelga mi trabajo. Resulta que yo quiero campeonar y se me puede lesionar el mejor delantero que mete los goles. Por la teoría de la contingencia, su suplente debe ser tan bueno como el delantero, el titular. Enfoque de la contingencia. Uno tiene que variar de acuerdo a las situaciones o circunstancias, y eso es bueno. Todos tenemos en la administración tener nuestro as sobre la manga, ¿no? Enfoque de la contingencia. Y entonces, para terminar esta primera clase, tenemos la teoría de la administración científica. ¿Quién de ustedes me dice cuál es el padre de la teoría de la administración científica? ¿Quién? Frederick Taylor. Taylor, doctor. Taylor. Un saludo al cielo a Frederick Taylor, teoría de la administración científica, que decía hay que aumentar la productividad, la mano de obra del trabajador, y habló de 4 principios, que era todo científico, ¿no? Ciencia de la administración, selección científica del trabajador, educación científica y cooperación entre el patrón y el obrero. Muy bien.
pero salió la teoría de Taylor, que es la teoría de la administración científica, ¿no es cierto? La teoría de la clásica, perdón. Entonces, Taylor de la teoría clásica falló la hora, ¿no es cierto? No confundir. La teoría clásica, que es Fayol, mientras que Taylor es de la administración científica, Fayol, Henry Fayol, es de la teoría clásica. Y Fayol, que es el padre de la teoría clásica, habló de 14 principios que se están todavía, muchos de ellos todavía siguen en boga. Por ejemplo, estabilidad no, porque sigue la gente contratada, sigue la gente que no es nombrada. Él decía que debe haber estabilidad, pero eso no se da todavía en nuestro Perú, pero mucho sí se da. Por ejemplo, tiene que haber autoridad. Alguien de usted va a decir que no debe haber autoridad en una empresa. Alguien de usted va a decir que no debe haber orden. Hay algunos principios que sí todavía están usando. La teoría de la escuela conductista significa que hay personas que estudian mucho la administración, que son sociólogos, psicólogos y otros especialistas, ¿no? Que dirigen la administración teoría conductista. La teoría de la ciencia se llama ciencia porque dice, señores, resuelvan los problemas que hay en la administración, pero resuelvan digamos, con fórmulas matemáticas, estadísticas, ¿no? Teoría de la ciencia. El enfoque de sistema significa que es un sistema único donde hay entradas, el input, proceso, sí, el output, resultado, ¿no? Teoría de enfoque de sistema. La teoría de la contingencia significa que si queremos alcanzar metas o objetivos en mi empresa, tenemos que tener en cuenta aquellas situaciones o circunstancias que pueden variar. Entonces se llama enfoque situacional o enfoque de la contingencia. Pues bien, repasando todas las 7 teorías de la administración, alguna variable del enfoque de la contingencia, ¿no? Estamos acá en esta teoría de enfoque de la contingencia. La contingencia depende del tamaño de la organización. Si mi hospital es de un piso, tiene unos 20 trabajadores, 30 en ese establecimiento de salud, no necesito mucho enfoque de la contingencia. Pero si mi hospital tiene 5 pisos, tengo de repente 80 trabajadores, puede haber muchos problemas. Tengo que aplicar el enfoque de la contingencia. También el enfoque de la contingencia, otra variable, además del tamaño, depende de la tecnología de tarea rutinaria. La tarea rutinaria, siempre lo mismo, no hago mucho del enfoque de la contingencia, pero las tareas que son complejas, que siempre cambian, tengo que tener en cuenta el enfoque de la contingencia. Lo mismo la incertidumbre ambiental. Uno a veces no sabe todo lo que va a pasar en el futuro, porque uno no es mago, hay cierto grado de incertidumbre. Entonces tengo que tener el enfoque de las contingencias y las diferencias individuales. Entonces, estas son variables que hacen cuándo debo tener en cuenta el enfoque de las contingencias. Mi organización cuando es muy grande, cuando mis tareas no son rutinarias, son complejas, hay bastante incertidumbre, ahorita hay mucha inestabilidad política. ¿Qué empresario no está teniendo en cuenta el enfoque de las contingencias? Porque uno no va a saber todo lo que va a pasar en el futuro. Y esta es la última teoría. Ingreso en la era del compromiso dinámico. Dinámico significa movimiento, velocidad. Quiere decir que en esta teoría tenemos que tener en cuenta en mi empresa la velocidad y los cambios. Siempre la empresa tiene que tener velocidad en los procesos y siempre tenemos que tener en cuenta los cambios y hay que adaptarse a los cambios, ¿no? Se dice que el pez chico le gana al pez grande. Doctor Lama, ¿usted dice que el pez chico le gana al pez grandazo? Sí, el pez chico le gana al grande. ¿Qué necesita? Que el pez chico sea veloz. Puede ser chiquito, pero si es más veloz en las cosas que hace, en los procesos de sus actividades, el pez chico le va a ganar al pez grande cuando es más veloz en su proceso. Llega más rápido pues a la meta. Entonces tenemos que tener en cuenta el compromiso dinámico de velocidad y constancia en los cambios. ¿Cuáles son los temas del compromiso dinámico? A ver, el servicio al cliente. Un tema de esta teoría que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en salud, tenemos que servir bien al cliente, que el cliente esté contento, que esté satisfecho con la atención. La innovación, la cosa nueva, la creatividad, innovación. La globalización, ahora vendemos a diferentes partes del mundo, de los continentes, globalización, la ética, la moral, no a la corrupción. Diversidad de los trabajadores, ¿no? Diferentes competencias, experiencias, el espíritu empresarial, el comercio electrónico, todo está online y ahora más por la pandemia se ha desarrollado, ¿no? Las redes.
la administración del conocimiento, que hay que administrarlo, gerenciarlo, sacarle el jugo a nuestro conocimiento, el aprendizaje de toda la organización, no individual, sino de todos los trabajadores, y la calidad total, ¿no? No por partes, sino calidad total. Entonces, estos son temas actuales actualmente. A ver, ¿acaso no es tema actual de la ética? ¿Acaso no es un tema actual utilizar las redes, los WhatsApp, la computadora, el comercio electrónico, la calidad total? Todos son temas actuales de la era del compromiso dinámico. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Listo. Está compartida, ¿no? Se ve. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora ya usted sabe cómo se llama la teoría, que hay que verlo como un sistema, como un todo, donde hay entradas, procesos y resultados. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa teoría? Enfoque de sistemas, enfoque de sistema. ¿Cómo se llama la teoría cuyo padre es Henry Fayol? Clásica, doctor. Teoría clásica, doctor. Teoría clásica. ¿Y cómo se llama esa teoría donde implica velocidad en los cambios, movimiento? Es la última. Ingreso dinámico. Compromiso dinámico, ¿no? Ya está. Bueno, como digo, no es muy fácil esta clase de teoría, pero hay que conocerla de todas maneras, ¿ya? Ahora vamos a entrar más práctico, ¿no? Más atractivo, más amigable. Un tema de cultura de la organización. Ustedes ven que cuando hablamos cultura organizacional, miren, entre ustedes o entre los amigos, la familia, de repente yo tengo un tío que es renegón, o de repente tengo un compañero que es muy pasivo, muy alegre, o se deprime, se encoleriza, es muy alegre. Son diferentes maneras de comportarse el ser humano porque tienen personalidades diferentes. Así como hay seres humanos que nos comportamos diferentes, renegones, vehementes, nos ilusionamos mucho, de repente somos muy alegres, muy divertidos. También las organizaciones, los hospitales, todos no son iguales, son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen diferente cultura organizacional. Se dice que la personalidad es al individuo como la cultura es a la organización. Entonces ahora vamos a ver cultura organizacional y ustedes compararán si un hospital puede tener cultura fuerte o cultura débil. Hay hospitales que tienen cultura débil. Hay universidades que tienen cultura débil. Entonces debemos apostar por una cultura fuerte, ¿no? Eso va a ser la clase de ahora. Cuando hablamos de cultura, luego cultura organizacional. Cultura solamente son las conductas de las personas, sus mitos, sus metáforas, sus ideas, ¿no? Miren ustedes, la cultura solamente son los conocimientos, los relatos, los cuentos, las narraciones, cultura en general. Pero cultura organizacional significa que esas normas, valores, actitudes y creencias son compartidos, ojo, compartidos por los miembros de la organización. Por ejemplo, cultura organizacional en el Hospital Carrión del Callao. Cultura organizacional significa que las normas, la legalidad, los valores, todos son honrados, actitudes, creencias de la mayor parte de trabajadores, médicos, enfermeras son compartidos. Todos comparten el valor de la honestidad, el valor de la equidad, de la solidaridad. La mayoría lo comparte. Esa es cultura organizacional. O si todos, por ejemplo, le gustan, digamos, administrar y vender calidad, si todos comparten ese valor de calidad en la atención, esa es cultura organizacional.
lo que es las normas, los mitos, la legalidad, valores, actitudes, creencias, metáforas, narraciones, compartidos por la mayor parte de trabajadores de mi institución, se llama cultura organizacional. Entonces, apostemos por una cultura organizacional fuerte, porque una cultura organizacional fuerte es más fácil compartir valores. Una cultura organizacional débil, ese valor de la equidad, ese valor de la solidaridad va a ser compartido por unos cuantos. Unos cuantos van a ser solidarios, equitativos, la mayoría no. Pero si la cultura organizacional es fuerte, es porque la mayor parte de trabajadores compartimos valores como solidaridad, equidad, democracia, ¿no es cierto? Honestidad, responsabilidad, iniciativa. Compartir valores es cultura fuerte. Entonces apostemos por una cultura organizacional fuerte. Características de la cultura, miren acá. Vean ustedes, atención a los detalles. Un hospital con esta característica, a los detalles significa que a los trabajadores les gustan muy exacto las cosas, que analizan demasiado los procesos, atención a los detalles. Se orientan a los resultados, al producto. Significa que los gerentes, los trabajadores se orientan, se preocupan por el producto, el resultado, ¿no? Más cómo lo han alcanzado, más que eso me interesa que llegué a la meta. Orientación a las personas, ¿qué significa? Que este hospital se orienta a las personas, es decir, toman en cuenta a los trabajadores, sus necesidades, ¿no? Apuesta mucho por el trabajador. Acá se orientan a los equipos, más que de manera individual, este hospital se orienta al trabajo en equipo. Energía, significa que los trabajadores son enérgicos, activos, ¿no? Muy competidores, ¿no? Energía. Estabilidad. Estabilidad significa que no le gustan los cambios. Le gusta mantener el statu quo, no le gustan las variaciones. ¿Por qué? Porque es una característica de la cultura de la organización llamado estabilidad. Innovación y riesgo, creatividad. Significa que los trabajadores, los gerentes le gustan asumir. Los jefes alientan a que los trabajadores sean cambiantes, sean innovadores, sean creativos, asuman riesgo. Entonces, acá tienen 3 más 2, 5 y más 2, 7. Acá tienen 7 características de una cultura de la organización. Características dependiendo que si le gustan los detalles o le gustan solamente el resultado, se orientan a las personas o se orientan a los equipos, o a ser muy enérgicos, muy activos, o a no hacer cambios de estabilidad, o a ser innovadores, a asumir riesgos. Son características que puede haber en toda institución, ¿no? Cultura organizacional. Características de una cultura débil y fuerte. Acá tienen débil a la izquierda, fuerte a la derecha, ¿no? Según la autonomía, la estructura, el apoyo, son 6 características. Según la recompensa al desempeño, la tolerancia al conflicto y tolerancia al riesgo. Según la autonomía, si en el hospital, un ejemplo, en el hospital 2 de Mayo, la supervisión es estrecha y el personal, el médico, la enfermera, el personal administrativo tienen poca libertad en su trabajo, eso es cultura débil. Cultura débil, al revés. Si la supervisión es en general, somera, y el personal tiene iniciativa, tienen libertad para resolver los trabajos, no son proactivos, es cultura fuerte. Entonces ya saben, según la autonomía individual, el trabajador que tiene poca iniciativa, poca libertad, es cultura débil. Pero si la mayor parte de trabajadores de un hospital tienen iniciativa, son personas proactivas, ¿no? Son personas que deciden, no esperan hacer lo que le estén diciendo, es cultura fuerte, autonomía individual. Estructura, los puestos muy estandarizados, es cultura débil. Los puestos flexibles, adaptables, es cultura fuerte. Las reglas demasiado formales, demasiado rígidos, mecánicas, es cultura débil. Las reglas no formalizadas, flexibles, que se adaptan a los cambios en buena hora, es cultura fuerte. Apoyo. El jefe apoya la producción, ¿no? No muestra interés mucho por su persona, ¿no? Centra su atención en mejorar la producción, pero no se interesa mucho por el trabajador. Cultura débil. Si los jefes muestran interés en sus trabajadores, son amables, apoyan mucho al trabajador, esa es cultura fuerte, apoyar al trabajador, al cliente interno. Entonces, cultura fuerte es cuando yo tengo autonomía,
¿no? Tengo iniciativa, cuando yo soy flexible, ¿no? Para hacer mi trabajo, me adapto a los cambios y cuando a mí el jefe me apoya. Esas son características de la cultura fuerte. Al revés sería cultura débil. Miguel. Miguel Yen. Sí, doctor, dígame. A ver, si tú ves que en el hospital, un ejemplo, en el hospital donde tú trabajas, tus compañeros de trabajo, tú de repente no, pero la mayoría, pues la mayoría de tus compañeros trabajadores son personas que no hacen la cosa de acuerdo a sus iniciativas, ¿no? Sino a lo que le dicen, son personas pasivas, no son muy proactivas, no tiene, le falta pues iniciativa, ¿no? Proactividad. ¿Es cultura débil o fuerte? Es una cultura débil, doctor. Ah, no escucho. Una cultura débil, doctor. Débil, ¿no es cierto? Al revés, Miguel. Si son activos, tienen iniciativas, es cultura fuerte, ¿no es cierto? Al revés, ya. Díaz. Díaz. Sí, doctor. Díaz Alejandro. Sí, doctor. ¿Ves, Alejandro, si en hospital tu jefe es amable con ustedes, con los trabajadores, los apoya, cultura débil o fuerte? Es una cultura fuerte, doctor. Fuerte. Muy bien. Seguimos repasando. Lexi Cárdenas. Sí, doctor. Los puestos de trabajo muy estandarizados, que no se adaptan, muy rígidos, no se adaptan a los cambios. ¿Son débil o fuerte esa cultura? Débil. Débil, ¿no es cierto? Los trabajos tienen que ser flexibles. Entonces ya ustedes saben, tres características si la cultura es débil o es fuerte. Seguimos, 3 más. Recompensa al desempeño, no confundir. Si yo premio la lealtad, el esfuerzo. Sí, doctor Lama, me dice Canchari. Díaz me dice, sí, sí, doctor Lama, sí, 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 Guerrero. ¿A qué me? Sí, sí, sí. Se premia la fidelidad y el esfuerzo. Ese recompensa al desempeño por la lealtad y el esfuerzo es cultura débil, porque no me preocupo por la productividad. Al revés, es cultura fuerte si un premio, un ascenso, una promoción del trabajador está basado en su productividad, ¿no? En trabajar más productividad. Esa es cultura fuerte, apostar, no la lealtad, la fidelidad, que se ve bien, pero mejor hay que premiar la productividad del trabajador, cultura fuerte. Tolerancia al conflicto. Conflictos son desacuerdos. El jefe no le gustan los conflictos. Esa es cultura débil. Pero si más bien nosotros respetamos los conflictos, toleramos los conflictos, a propósito, intencionalmente generamos conflictos discretos. Tolerar el conflicto, ¿no es cierto? Asumir conflicto significa desacuerdo, esa es cultura fuerte. Quiere decir entonces que el doctor Lama, ahora no le voy a decir, todos comiencen a pelearse, porque el doctor dice que hay que estar bien con los conflictos de cultura fuerte. Un momentito. Cuando el conflicto es muy anárquico, demasiado severo, eso está mal. Pero cuando hay un poco de conflicto es bueno. Si en una organización, veremos clase más adelante, cuando en una organización no hay conflicto, parece que está bien porque todo está tranquilo como una piscina, ¿no? Pero no, si no hay conflicto, la organización no avanza. Tiene que haber algo de conflicto para que la organización sea reflexiva, autocrítica. Entonces nosotros tenemos que tolerar el conflicto, pero un término pues discreto, medio. Muchos conflictos es faltamiento de respeto. Entonces, si no hay nada de conflicto, es cultura débil. Ojo, si hay algo de conflictos o a propósito generamos algo de conflicto, es cultura fuerte. Tolerar el conflicto, administrar, gerenciar el conflicto. Igual, tolerancia al riesgo. No le gustan las instituciones tener iniciativa, asumir riesgos. No le gusta que sean los trabajadores innovadores. Esa es cultura débil. Si al revés, a mí me gusta que asumir riesgo, calculado, pero asumir riesgo. Utilizamos la creatividad, la innovación del trabajador. Esa es cultura fuerte. ¿Está bien? Entonces, recompensa al desempeño. Cultura fuerte es cuando premiamos la productividad. Cuando se tolera el conflicto y se toleran los riesgos, esa es cultura fuerte.
Betsabe, Sí, doctor. si en tu hospital tú apuestas por asumir riesgos, apuestas por la creatividad, la innovación de tu personal, estás tratando de tener una cultura débil o fuerte. Fuerte, doctor. Fuerte, al revés sería débil. López, Fiorella, Sí, doctor. a ti no te gusta que en tu hospital exista desacuerdo, no te gustan los conflictos, rechazas los conflictos, eres enemiga de que exista algo de conflicto. ¿Es cultura débil o fuerte lo que estamos propiciando? Cultura débil. Débil, porque hemos dicho que hay que aceptar los conflictos leves a moderados. Mejía Katia, Sí, doctor. y si a ti te gusta asumir riesgo, te gusta la innovación, la creatividad, ¿qué cultura estás creando? Cultura fuerte. Cultura fuerte, listo. Están expertas ustedes en gerencia en esta primera clase, todavía en esta primera semana. ¿Está bien o no? ¿Seguimos con esa metodología o no? ¿Qué dice? Sí, doctor. Sí, doctor. Seguimos. Sí, doctor. Seguimos. Ya, este es un ejemplo de un hospital, ¿ya? Ustedes al final yo lo leo y ustedes dicen débil o fuerte. A ver, escuche con atención y van a características. A ver, este hospital vende servicios de salud. Los jefes documentan todas las decisiones y los buenos jefes son los que pueden entregar datos detallados que respalden la recomendación. No se alienta la decisión creativa, que significa cambios o riesgos notables. No les gusta la creatividad a los jefes. Los gerentes, los otros jefes que tienen proyectos que fallan, son criticados y castigados. Por eso que nadie quiere tener iniciativa, pues, porque de repente me critican o me castigan. Un gerente de nivel inferior decía, si no está roto, imagínate, si no está roto, no lo arregles. O sea, no hay iniciativas. ¿Ah? En esta empresa se pide a los empleados reglas y normas detalladas, los gerentes supervisan de manera estrecha a los empleados para que no existan anomalías. La dirección sí se interesa en una productividad alta, sin considerar el efecto en la moral de los empleados o en la rotación. Las actividades están diseñadas para los individuos. Hay líneas claras de autoridad y se espera que los empleados reduzcan al mínimo el contacto formal con los compañeros que no pertenezcan a su área funcional o línea de mando. Las evaluaciones del desempeño y la recompensa, los premios subrayan el esfuerzo individual, aunque ellos apuestan por la antigüedad. Más que por la productividad, ellos apuestan por premiar a los que son más antigua antigüedad. Hasta ahí, en general, podemos decir, según todas las características, estamos ante un hospital de cultura débil, me lo va a responder, a ver, o fuerte. Eso me lo va a responder Cunya Gabriela. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cultura débil o fuerte? Débil, doctor. ¿Ah? Débil, doctor. Débil, ¿no? Muy bien, Gabriela. Vamos a este hospital, a ver. Esta organización también vende servicios de salud, pero los jefes alientan, premian los cambios, asumen los riesgos. Ojo, premian los riesgos, las iniciativas. Las decisiones basadas en la intuición se aprecian como las decisiones razonadas. La dirección son orgullosos de su historia de experimentación con tecnologías nuevas y de su capacidad para introducir periódicamente productos innovadores. Mira, apuestan por la innovación, por los riesgos. Los gerentes o los empleados que tienen una buena idea son alentados. Buenas ideas de los trabajadores son alentados para empujar las ideas. Y si hay un fracaso, es una experiencia de aprendizaje. No lo voy a sancionar, sino nunca va a tener iniciativa. La compañía está orgullosa de regirse por el mercado y reacciona deprisa a los cambios. Velocidad, ¿ah? Esa es la teoría del compromiso dinámico. Reacciona a los cambios en la necesidad de sus clientes. Los empleados tienen pocas reglas y normas, ¿no? Pocas reglas y normas, no son muy mecánicos. Y la supervisión es somera, porque la dirección piensa que sus trabajadores se esfuerzan y hay que confiar en ellos. Muy bien, miren, la dirección se interesa en la productividad alta, pero piensa que ese resultado de tratar a la gente bien. Si tú tratas bien al trabajador, ellos van a ser productivos. La compañía está orgullosa de su reputación de ser un buen lugar para trabajar. Esa es una característica de una cultura Kemi, Guerrero. ¿Qué cultura? Kemi.
Sí, doctor. ¿Qué cultura te parece el que he leído? ¿Débil o fuerte? Fuerte, doctor. Fuerte, ¿no? Entonces ustedes son expertos ya. Ya ustedes saben si es una cultura débil o es una cultura fuerte, ¿no? Listo. Las actividades seguimos, ¿no? Están diseñadas para trabajar en equipo, hay que ver los resultados, tienen autonomía, siguen las características de una cultura débil o fuerte. ¿Qué dicen alguien de ustedes? Son características de cultura débil o fuerte. Se trabaja en equipo, la gente tiene autonomía. Fuerte, Fuerte, doctor. doctor, doctor, fuerte, fuerte. La fuerte, ni hablar. Entonces ya está claro de las características de la débil, de la fuerte. Miren ustedes, ¿qué están viendo acá? A ver, ¿conocen esta imagen? ¿O no? ¿Qué es esto? ¿Qué imagen es? Es un iceberg, doctor. Iceberg. Doctor, iceberg. ¿Ustedes han visto el Titanic o han escuchado? Eran jóvenes. ¿O sí han escuchado? Sí, doctor. Sí, ¿Se han somos. visto? Pues que no se hincha de DiCaprio, creo, ¿no? El actor, Leonardo DiCaprio. Bien. Se hundió por culpa del iceberg. La cultura organizacional es como un iceberg. Ustedes están viendo un iceberg, sí, pues, pero el iceberg acaso solamente está encima, el iceberg viene de abajo, sino que están viendo la punta del témpano del iceberg. Hay cosas que están debajo del nivel del mar que no lo notan, pero forman parte de la cultura organizacional. La parte que forma parte de la cultura organizacional es lo que se ve, es la punta del iceberg. La meta, los objetivos, qué equipo médico tengo, si tengo TAC, tengo densitómetro, la política, mi presupuesto, eso lo veo, pues son aspectos formales. Pero debajo de la punta del iceberg, del témpano, debajo también forma parte de la cultura organizacional, pero no nos damos cuenta. Como está debajo no se ve. Las percepciones que son equivocadas, los sentimientos, la ira, los valores, a veces no nos damos cuenta. Forman parte de la cultura organizacional, pero estos son aspectos informales ocultos porque están debajo del nivel del mar, pues no lo vemos, pero forman parte de la cultura. Entonces uno tiene que tener en cuenta aspectos que se ven en la parte superior y aspectos que no se ven, pero también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Por eso que el iceberg, ¿no? Es como una cultura organizacional. Hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. ¿Cuáles son los niveles de la cultura organizacional que llaman niveles de scale? Artefactos, valores y supuestos. ¿Qué son los artefactos? Son lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos. Los valores son los supuestos, los valores son las estrategias, sí, estos son los supuestos, ¿no? Entonces, artefacto es lo que uno mira y ve. Por ejemplo, artefacto es lo que uno mira y ve. Usted va a un hospital al Rebagliati de la Seguridad Social. ¿Qué van a ver? Van a ver a los médicos con su chaqueta, su saco blanco, su pantalón blanco, su zapato blanco. Ustedes van a ver a los médicos de todos los hospitales, del Carrión, del San José, de Cayetano Heredia. Ellos tienen pues, su saco blanco, pero no se ponen pantalón blanco ni zapato blanco. Pero sí en la naval, sí en la seguridad social, porque forma parte de su cultura organizacional, se llaman artefactos. Todo lo que uno mira, lo que uno siente, lo que uno ve. Hay hospitales donde los médicos les gustan estar en el verano con guayabera, empresas, ¿no? No le gustan los ternos, la corbata, ¿no? Artefactos. Forma parte de su cultura. Valores, por ejemplo, un director, por ejemplo, de un hospital exageró la seguridad, valores. ¿Por qué? Porque su padre de ese director de ese hospital de Lima, su padre fue gerente de una fábrica de municiones y obviamente no exageraba, tenía que tener mucha seguridad para que no explote la munición. Entonces, es su hijo, el director de un hospital, pues exageró esa seguridad como valor y ponía pues doble chapa, ponía, digamos, cercos eléctricos, cámara de video, formaba parte de esa cultura. Y lo supuesto significa que yo supongo que todos estamos dando calidad en la atención. Entonces, la cultura organizacional, según Scale, tiene 3 niveles: artefactos, valores y supuesto básico. ¿Cómo se transmite la cultura? Se transmite a través de la historia, a través de los rituales, a través de los símbolos y a través del lenguaje. La historia vienen a ser las narraciones, ¿no? Las narraciones,
La historia viene a ser los hechos, ¿no? Los cuentos, todo eso es la historia, ¿no? Ustedes, de repente, como cultura organizacional, ¿no? Tenemos muchas anécdotas, muchas historias, muchas narraciones a lo largo de la vida, ¿no? Me acuerdo que muchos alumnos que ya son ahorita profesionales, se fue la luz porque había terrorismo, había, hace muchos años enseñaba yo en la vida real, y bueno, pues eran las 6:30, se fue la luz, no les miento, comenzamos a dar charlas en la maestría de gerencia, como usted le oye en preparado gerencia, pero no había multimedia, pues no había luz. La pizarra no se notaba, todo era como una boca de lobo. Comenzamos a dictar la charla, a oscuras, pero escuchaban, pues no, escuchaban. Eso forma parte de la historia. Nunca me olvidaré la clase a oscuras del doctor Lama. Forma parte de la cultura, ¿no? La historia, las narraciones. Los rituales son acontecimientos que siempre se dan. Por ejemplo, en el Hospital San José, el 19 de marzo, nosotros celebramos el aniversario del Hospital San José. Un año más de vida institucional. Rituales. Y esa actividad que siempre se repite, los trabajadores, digamos, después que iba el ministro, el gobernador, de ahí nos íbamos con una fiesta con comida, toda la punta, ¿no? A celebrar, porque el San José queda en el Foz, en el Callao. Forma parte de la cultura organizacional. Si un doctor deja de ser director, la directora que entró, también igualito dentro de los rituales, hacía su fiesta después de la ceremonia protocolar. Forma parte de la cultura, pues rituales, actividades que siempre se repiten. Los símbolos, por ejemplo, estar con guayabera, que todos los consultorios sean alfombrados, los consultorios del Hospital de Rehabilitación en Bellavista, todos los consultorios tienen alfombras. No tienen losetas, no tienen melamines, sino alfombras, símbolos pues. Y el lenguaje. Por ejemplo, los médicos tenemos nuestro lenguaje, nuestra jerga técnica, ¿no? Pancreatitis edematosa, pancreatitis necrosante, con obstrucción del conducto del Wilson del páncreas, nuestro lenguaje. Nos entendemos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite la cultura? A través de la historia, los rituales, los símbolos y los lenguajes, ¿no es cierto? Entonces, hay 4 maneras de transmitir la cultura. Gabriela, ¿cómo se transmite la cultura? Dime una forma de transmisión de las 4 que acabamos de explicar. Sí, doctor. Rituales. Rituales. Ya dijo rituales, ¿no? Rituales. Muy bien. ¿Cómo se transmite la cultura diferente? Ahora me lo tiene que decir Ángela López. Otra más, aparte de rituales, ¿ah? No hay que repetir rituales. ¿Otra? Historia, doctor. A través de la historia. A ver, ya lo dijo, a través de la historia y a través de los rituales. ¿Cómo se transmite la cultura? Ahora me lo va a tener que decir, digamos, a Cristal Vera, otra forma. Ya hicieron historia y rituales. Lenguaje, doctor. Lenguaje. ¿Y cómo se transmite la cultura? Solórzano, Analí. Símbolos, doctor. Símbolos, listo. Entonces ya de acá 3 clases viene el primer examen de Ricardo Palma, y ya ustedes están expertas, pues historia, rituales, símbolos y lenguaje. Anécdotas, estamos ahora repitiendo, las anécdotas son la historia, es lo mismo. Anécdotas viene a ser la narración, la historia sobre cosas que son importantes, reglas que se han roto, reacciones, errores del pasado, no importa, son anécdotas o historia. Los rituales o los ritos son actividades, secuencias que se repiten de las actividades, que refuerzan los valores de la organización. Símbolos, las instalaciones, los autos que se dan a los jefes, el tamaño de las oficinas, la elegancia, el mobiliario, los símbolos, pues, ¿no? Símbolo material. Y el lenguaje. Muchas organizaciones usan el lenguaje para identificar a los miembros de la cultura. 4 formas de transmitir la cultura. Anécdotas, ¿no? Narraciones, es lo mismo, rituales, símbolos y lenguaje. Entonces, ya terminando la clase, ¿cómo sabemos que la cultura es fuerte o débil? Depende de las características de la autonomía, estructura, apoyo, identidad, premios, conflictos y riesgos, ¿no? En resumen, para saber si una cultura es fuerte, tiene que haber autonomía de parte del trabajador, tiene que haber flexibilidad, tiene que haber iniciativas, tenemos que apoyar al trabajador, estructura flexible,
se premia la productividad, hay que apoyar los conflictos, hay que tolerar los conflictos, hay que asumir riesgo, hay que ser innovador. Si tenemos estas características, asumo conflictos, apoyo los conflictos, leves o moderados, asumo riesgos, mi estructura es flexible, hay que tener iniciativa, apoyamos la productividad, esa es una cultura fuerte. Y si la cultura organizacional es fuerte, se va a mejorar el desempeño para elevar la productividad de la institución. Pero la cultura organizacional fuerte no solamente mejora el desempeño, también hay satisfacción del paciente por esa cultura fuerte, porque cultura fuerte es compartir valores. Y si el paciente está satisfecho, se eleva el rendimiento porque va a haber más pacientes, ¿no? Entonces, miren cómo mejora la cultura organizacional en un establecimiento de salud. Hasta ahí era la clase. El padre de esta teoría fue Taylor, no confundir con Fayol. Taylor es